Bueno, pues primero queremos agradecerte por tomarte el tiempo de realizar esta entrevista. Como ya lo habíamos mencionado, es pues con fines académicos, es para un proyecto final de la materia de liderazgo global y el resto del equipo pues es Mastachi, Brenda, Mariana y Rafa. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. Gracias. La primera pregunta es, ¿cómo fue el comienzo de tu carrera en Baxter? ¿Cómo fue el comienzo? En realidad fue bastante chistoso porque yo quería estudiar español. Yo soy italiano, como mi acento y mi nombre me delatan, creo, ¿no? Quería estudiar español, estaba todavía en la universidad, estaba estudiando ciencias empresariales en Milán. Y hablando con mis padres, les comentaba este deseo, ¿no? Y ellos me comentaron que tenía un amigo que trabajaba en una compañía, tenía una empresa en España, y a ver si yo hablaba con él para ver si podía ir a hacer una beca durante el verano, ¿no? Ir a estudiar allí y trabajar en su compañía. Entonces hablé con él y en ese momento no se dio la oportunidad porque la compañía era relativamente chiquita y no tenía la disponibilidad de hacer un internship con un estudiante extranjero. Pero me dijo, pero mira, mi cuñado trabaja en una compañía americana, si te interesa te doy el contacto, le habla y a ver si sale algo. Me dio el contacto y resultaba que era el vicepresidente de finanzas de Baxter para Europa, basado en Valencia. Entonces lo contacté, me hizo una entrevista y me dijo, mira, nosotros en este momento no podemos hacer nada porque tus vacaciones son de 3 meses y nosotros el internship lo hacemos por lo menos de 6 meses, pero llámanos cuando ya te estés graduando para ver si hay la oportunidad de hacer algo juntos. Entonces yo llamé, esto era mi tercer año en la universidad, son 4, le llamé el año siguiente, él ya se había ido de la compañía, pero me pusieron en contacto con otra persona y me han dicho, tenemos un programa dentro de la compañía, dentro de Finance, que se llama Financial Development Programs. Cada 6 meses te mueves dentro de la estructura de finanza y entre países y dura 2 años y después de eso te contratas un trabajo a tiempo indeterminado. Si te interesa, te organizamos las entrevistas con las personas de Chicago y vamos a ver si encontramos algo para ti. Entonces fui a través del proceso de entrevista y al final me aceptaron, entonces comencé a trabajar en Baxter. En ese momento casualmente ya no era esa persona, era otra persona y no era en España, era en Alemania. Entonces comencé a trabajar en Baxter, no aprendiendo español, sino un poquito de alemán en Múnich. Y comencé así, comencé con este programa, pasé los primeros casi un año en Alemania, después me regresé a Italia, siempre de este programa, me gradué después de 2 años y ahí seguí mi carrera. Muy bien. O sea, empezaste como becario, ¿no? Yo comencé como becario después de estudiar ciencias empresariales, business administration, no sé cómo, aquí se llama administración de empresas. Y yo estudié manejo de empresas internacionales y mi idea ya en la universidad era de llegar a una gerencia general fuera de un negocio, de un país o de una región. Entonces intenté construir mi carrera alrededor con el objetivo de llegar a esta posición. Y en mi mente en ese momento, y también hablando con mis profesores y con personas que conocía, identifiqué que había por lo menos 3 elementos que eran muy importantes para llegar a una posición de gerencia general. Uno, finanzas, porque en mi posición tienes que entender los números, saber qué es lo que mueve los números y saber el impacto que los números de tu responsabilidad impactan sobre la compañía en general. Segundo era marketing, porque tienes que saber cómo posicionar los productos, qué herramientas tienes que desarrollar para poder vender esos productos y cómo crear una propuesta de valor que sea atractiva para los clientes. Y tercero, la parte comercial, porque tienes que saber vender. Entonces yo intenté construir mi carrera alrededor de estos 3 conceptos. Comencé en finanzas con el programa que les mencioné. La verdad, porque finanzas era la materia que me gustaba menos en la universidad. Entonces me dije, mejor comenzar con eso y después moverme a los siguientes pasos.
y no después encontrarme en una situación que tal vez más adelante no quiera hacerlo. Entonces comencé y la verdad es que me encantó después. La finanzas aplicada, lo que aprendí en trabajando, me gustó mucho, pero igual yo seguía con esa idea. Después de ahí me moví a una posición de marketing regional para Europa en ese momento, de una división. Después pasé a marketing global basado en Estados Unidos. Después trabajé basado en Estados Unidos para marketing regional América Latina. Y de ahí comencé la parte comercial, de hecho aquí en México, con la responsabilidad de un negocio primero y después de 2 negocios como Business Unit Director. Pasé mi primera etapa mexicana en 2008-2011 aquí y después me fui a otras funciones comerciales primero y después de gerencia general en Europa del Este primero y después en Brasil antes de llegar aquí a México. Pero se parece que su oficina principal es aquí o... ¿Ahora? Ahora mi oficina principal es aquí, sí, pero yo he trabajado en mi carrera, comencé en Alemania, después en Italia. Después de ahí me fui a España, finalmente sí, me quedé 5 años en Madrid trabajando en el marketing europeo. Después trabajé en Chicago, de Chicago me vine aquí, de aquí me fui a Zúrich, en Suiza, de Suiza me fui a Brasil y de Brasil regresé aquí. Okay. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? O sea, en el último lapso. Llegué aquí comencé a trabajar en enero del año pasado, pero me mudé en abril del año pasado, porque yo antes de estar aquí era director general de Baxter en Brasil, y cuando me nombraron aquí, estuvimos buscando un sustituto allá, entonces hice los 2 trabajos durante el primer trimestre del año pasado, y me mudé aquí en finales de marzo, comienzo de abril del año pasado. Sí. Y afuera de Italia llevo ya 19 años casi. Bastante tiempo. Y ya se sabe todos los idiomas, alemán, italiano. El alemán nunca me entró mucho en la cabeza, la verdad es muy difícil, pero sí, hablo inglés, italiano claramente es mi idioma, hablo inglés, español, portugués. Bueno, que es parecido. Sí, portugués y ya, también inglés, esos 4, sí. Y un poquito alemán. Muy bien, pues sabemos que has trabajado 20 años en la misma compañía en 7 diferentes países. ¿Por qué nunca te has cambiado de compañía o si lo has pensado? Porque sí. La verdad es una muy buena pregunta y a lo largo de mi carrera, como pasa a cualquier persona, se reciben llamadas por headhunters o por otra compañía que buscan y ven si estás interesado en hacer algo diferente. Un par de veces estuve cerca de que me ofrecieran algo. De hecho, una vez me ofrecieron también. Pero yo siempre me he sentido muy bien dentro de esta compañía. Me ha dado la posibilidad de crecer mucho, de aprender y de hacer las cosas que yo gusto. Entonces, nunca ha habido una motivación suficiente para cambiar. Normalmente las motivaciones son 2 para todas las personas. Una es el dinero y la segunda es el desarrollo. Y la verdad que Baxter me ha dado siempre la oportunidad de sentirme bien desde el punto de vista de compensación y al mismo tiempo de desarrollarme, porque como lo mencionaste y como lo dije yo también antes, he vivido en 7 países diferentes, 8 si cuento México 2 veces por mi segunda etapa. He estado en varias funciones dentro de la organización, he podido crecer mucho. Y no todas las compañías te ofrecen eso. Entonces, sí, claro. La verdad, Baxter es una compañía que te da estas posibilidades siempre que tú cumplas con los resultados que son esperados. Y también tú tienes que demostrar que estás interesado a crecer. Entonces es importante que siempre hables con tu jefe, con recursos humanos, y que dejes saber tus ambiciones de crecer. Y como que siempre varía, no es una rutina. Exacto. Porque no es el mismo trabajo siempre salen nuevas cosas, nuevos proyectos. Exacto, y eso es bien chistoso porque habiendo trabajado en varias organizaciones a lo largo del mundo dentro de Baxter, en cada una hay algo que tú sabes que estás en la misma compañía, pero al mismo tiempo es diferente. Entonces hay esta mezcla que lo hace entretenido. Por el tipo de cultura y sociedad es diferente. Exacto, sí, cada país es diferente, la parte cultural le entra, los desafíos del negocio son diferentes, el mercado es diferente, entonces es bien interesante. Sí. No.
¿Tú elegiste esos países o por qué justo específicamente esos? Parcialmente, en el sentido que, digamos que el primer país, bueno, Alemania no lo escogí yo, sino ahí es donde estaba la sede de finanza cuando comencé, y entonces fue más una determinación de la compañía. España, sí, yo quería irme a España para aprender español, entonces allí medio levanté la mano yo y medio se presentó la oportunidad. Estados Unidos también es algo que yo quería hacer más desde el punto de vista personal. Quería, siendo europeo, habiendo vivido siempre en Europa, quería ver algo diferente. Entonces busqué una oportunidad en Estados Unidos y se juntó con una oportunidad que estaba disponible. Después de Estados Unidos a México, yo por alguna razón en mi vida, no sé, siempre he estado muy atraído por América Latina y quería tener la oportunidad de vivir en América Latina. Entonces cuando se presentó la oportunidad de venirme a México, la agarré enseguida. Entonces también ahí fue un caso afortunado que se prestó la oportunidad en un país que me interesaba. Después de allí me regresé a Suiza, allí porque yo quería regresar por motivos personales a Europa y había una oportunidad. Los que no escogí era Europa del Este porque no era en mis prioridades, algo que me interesaba mucho ir a trabajar con Rusia y esos países, pero bueno, al final siempre ha sido una oportunidad de aprendizaje interesante. Después yo quería regresar a América Latina, pero Brasil no estaba en mi radar. Dentro de América Latina era el país que menos me atraía por mi experiencia anterior que había tenido cuando estaba en un rol regional. Siempre que viajaba a Brasil, y casi siempre era en São Paulo, mucho tráfico, llovía mucho, no hablaba portugués, entonces como que no era mi primera opción, ¿no? Me hubiera gustado mucho más o regresarme a México o irme a Colombia, que son los países más grandes dentro de Baxter en América Latina. Pero se presentó Brasil y lo acepté, y la verdad que me gustó muchísimo, me gustó mucho más de lo que me esperaba, y tuve la oportunidad desde el punto de vista profesional de aprender mucho y de crecer. Aprendí portugués también y eso también me ayudó, y desde el punto de vista personal ha sido una experiencia muy, muy bonita vivir, y me encanta Brasil, me encanta São Paulo ahora. Y después de regresar aquí a México, sí, porque lo conocía, me gustaba, y entonces cuando me preguntaron si quería regresarme, acepté enseguida. Bueno, ¿cuál de estos ha sido tu país favorito y por qué? Difícil aquí decirlo. ¿Tengo que decir México o puedo decir No, otro país? sin compromiso. No. Sin compromiso. No, la verdad que de todos los países hay algo bueno y algo que, digamos, una oportunidad, ¿no? Me gusta América Latina en general. Me gusta América Latina desde el punto de vista profesional, porque creo que aquí puedes hacer mucha más diferencia de lo que haces en Europa, trabajando en el sector salud como nosotros hacemos. Aquí el impacto de lo que hacemos es mucho más grande de lo que puede hacer en Estados Unidos o en Europa. Entonces creo que te da más como profesional hacer las cosas aquí. Desde el punto de vista personal también me gusta América Latina. Italia, toda la parte mediterránea de Europa es muy parecida con América Latina, entonces es muy fácil adaptarse aquí. Y entonces yo creo que mi escoja sería América Latina. No sé si darle prioridad a Brasil o a México, pongámonos al mismo lugar, y después Suiza probablemente. Suiza es como una isla dentro de Europa, a pesar de no tener mar, es una isla dentro de Europa, que es algo muy diferente. Cuando te pareces de vivir en una postal, porque todo es tan verde, tan organizado. Yo me acuerdo, yo vivía unos 30 minutos al sur de Zúrich. Y Zúrich tiene un lago que va todo. Zúrich está en una punta, después hay todo el lago así. Yo vivía casi al otro lado. Y manejaba 30 minutos para llegar hasta mi casa en la noche. Y me acuerdo manejar, entonces tú ves esto, el verde intenso, el azul intenso del cielo, y ves los Alpes al final con una capa de nieve. Es como que era mejor que ir a un spa. Me relajaba esta manejada, ir a mi casa, además sin tráfico ni nada. Entonces uno va allí, ves este paisaje y te relaja, te da una tranquilidad interior. Entonces Suiza también me gustó mucho. Entonces creo que esos tres países.
pongo Brasil y México al mismo lugar, por favor. No quiero comprometerme. ¿Y extrañas algún país en específico en cuanto a alguna experiencia laboral o cultural, ya sea, o algo personal? ¿Sabes qué? Uno extraña un poco de todo y nada al mismo tiempo. Ajá. Porque después de haber viajado y vivido en varios países, es como que te acostumbras y entonces te resulta fácil adaptarse a cualquier otra nueva realidad. Yo ahora que regreso a Brasil me siento en casa, cuando voy a Estados Unidos me siento en casa, cuando voy a Suiza me siento... Cualquier lugar donde he vivido es como si nunca hubiera salido. Es muy fácil de reconstruir este lazo, es cuestión de pocos minutos para hacerlo. Me faltan algunas cosas de algunos países. Me falta, por ejemplo, en Suiza todo funciona y es bien organizado, es súper seguro. Tú no puedes, o sea, los riesgos son mínimos. Yo me acuerdo, yo estaba viviendo aquí y de aquí me fui a vivir a Suiza. Y me acuerdo, después de vivir en México, llegar a Suiza y vivía en un pueblito ahí. Y me acuerdo en la noche regresar a casa con mi mochila, con el computer, y me estaban mirando así, para ver si había algo peligroso, ¿no? Y después de un rato me digo, ¿pero qué puede pasar aquí? El máximo es que te atropella una vaca, porque no hay nada más de peligro en Suiza. Todo es tan seguro, organizado. Y después hablando con mis colegas, sus hijas de 12, 15 años salían solitas en el metro a cualquier hora del día de la... ¿Eh? ¿Sí? Sí. Cualquier día del día y de la noche y regresaban solitas sin problemas. Ahí, por ejemplo, tú ves en la mañana los niños que van a la escuela, se ponen su chalequito de ese amarillo para que los carros los vean, pero los papás no pueden acompañarlos a la escuela. Tienen que ir solos porque tienen que aprender cómo ir con el transporte público y cómo no depender de los papás. Padres. Entonces es completamente otro nivel. Entonces de Suiza me falta esa cosa. De los Estados Unidos tal vez me falta que es muy direccionado al consumidor. Entonces cualquier cosa tú la necesites, la haces así y te la entregan en 30 minutos. Ahí es una cosa interesante. De mi país me falta mi familia. A pesar que ahora como me acostumbré son muchos años y ahora es mucho más fácil porque ahora con FaceTime, con cualquier otra cosa puedes conectarte muy fácil con todo el mundo. Al comienzo era más difícil, ¿no? ¿Qué más? No, de Alemania no me falta, tal vez porque no viví mucho. Brasil es parecido aquí, entonces se siente un poquito menos la diferencia. Pero toda experiencia te deja algo dentro que sientes que la extrañas al final, ¿no? Y entonces eso es algo muy bonito. Eso de cambiar país con mucha frecuencia, en promedio cada 3 años he cambiado país. Por un lado, tiene un costo alto porque dejas tu familia, dejas las amistades, dejas lo que has construido, pero al mismo tiempo te da muchísimo porque conoces nueva gente, haces experiencia que probablemente en otro contexto no hubieras hecho. Conoces lugares diferentes, comidas diferentes. Es muy... En el balance yo creo que más que quitarte te da. Entonces yo creo que es algo que enriquece mucho. Y recomiendo a todo el mundo hacer. Ay, perdón. ¿Has vivido alguna crisis cultural dentro de estos países? Lo que me ha costado más adaptarme ha sido Europa del Este. Ahí, sobre todo Rusia, más que Europa del Este, Rusia. Rusia es un mundo que, a pesar ya de haber pasado más de 20 años de la caída del muro de Berlín, todavía se siente que el mindset es diferente. Y ahí las personas no se abren muy fácil y la verdad nunca supe entender muy bien cuánto lo que me estaban diciendo era genuino o se estaban diciendo porque pensaban que yo quería escuchar eso. Entonces eso es lo que me ha costado más. Yo creo que yo he trabajado también con Turquía,
con países de África y de Middle East, pero lo que me ha costado más culturalmente ha sido Rusia, yo creo. No que haya sido problemas de trabajo, a pesar que sí, ahí no necesariamente todo es tan transparente, entonces tienes que saber leer bien entre las líneas lo que te están diciendo y lo que están haciendo, pero más culturalmente, sí. Ok. Bueno, ¿has pensado regresar a tu país, Italia, o simplemente sientes la necesidad de estar viajando como dijiste, cada 3 años, alrededor del mundo? En algún momento tendré que sentar cabeza, pero creo que todavía no ha llegado ese momento. Italia, yo siempre regreso me da gusto regresar porque veo a mi familia, siento en mi boca los sabores con los cuales yo crecí, Sí. Los paisajes son los mismos con los cuales yo crecí, y es chistoso porque a veces, ¿sabes? Yo voy normalmente 2 veces por año, en verano y en Navidad. Y en mi mente todavía tengo las fotografías de cuando la dejé hace 20 años prácticamente. Y como que mi mente todavía no ha procesado que ha habido progreso desde ese momento. Entonces, cada vez que voy, me chocan algunas cosas. Algunas en positivo por el progreso que veo y otras cosas en negativo porque es un país complicado. Y es un país donde, la verdad, después de haber vivido en países como Suiza, como Estados Unidos, como Alemania, me gustaría que mi país fuera así. Y no es necesariamente así. Y yo vengo de una parte de Italia que es bastante estructurada. Vengo de un pueblito cerca de Venecia, en el norte. Pero igual tiene muchas oportunidades para ser mejor. Entonces, está bien para mí regresar ahora 2 veces por año, pero por ahora es así. Quién sabe, un día cuando me retire, sí, tengo mi sueño de tener mi viñedo en la Toscana, pero me toca trabajar un poquito más para tener el dinero para comprármelo. Pero sí, eso sería mi sueño, retirarme en la Toscana, en un lugar tranquilo y tener mi viñedo y mis árboles de aceitunas y hacer aceite. Y están todos invitados cuando lo tenga. Después Ari le da el contacto. No, está muy bien. ¿Alguna vez has implementado la cultura de un país a otro? O sea, Sí, siempre. Siempre yo creo que hay algo bueno que se puede aprender y replicar. Yo creo que la cosa más tonta es intentar reinventar las cosas de cero cada vez. Si sabes que algo funciona y lo puedes replicar, yo creo que tienes que hacerlo, ¿no? Son las economías de escala que tienes que utilizar. Y Ari lo sabe porque ha sido aquí y Lore también, cuántas veces yo menciono, ¿no? Porque en Brasil las cosas funcionan así, ¿no? ¿Por qué no hacemos las cosas de la misma forma? O a veces hablo de Suiza, de mis otras experiencias. Yo creo que todo lo positivo que te deja cada experiencia lo tienes que intentar replicar. No todo funciona, difícil que funcione al 100%, tienes que adaptarlo, pero creo que tienes que intentar replicarlo. De la misma forma, todo lo que no funcionó en otros contextos, tienes que ver si acaso está pasando también en tu nuevo contexto, porque entonces que te estás de alguna forma ahorrando un tiempo y evitando problemas que pueden pasar a futuro, intentando pensar, espera, la otra vez que hice esto me creó estos problemas, entonces, ¿será que aquí va a pasar lo mismo? Entonces, adelantarte un poquito con los tiempos. Entonces, siempre que puedo yo replico en lo positivo y intento aprender de lo negativo de todos los contextos que he vivido hasta ahora. Dentro de 5 años te ves trabajando aún en Baxter. En 5 años creo que sí. En 10 años, ojalá en mi viñedo en la Toscana. Está bien. Ok. Si es un sueño que ya lo tienes aquí. Exacto. Seguramente. No, mira, yo, una de las cosas que estoy muy feliz de cómo he organizado mi carrera es que, por suerte, desde el principio he tenido claro qué es lo que quería hacer y he intentado construirlo así. Y por eso, cada vez que yo hago entrevista con persona o cuando hago una sesión de feedback, siempre pregunto a las personas, ¿dónde te ves de aquí a 3 años? ¿Dónde te ves de aquí a 5 años?
Y lo mismo estoy haciendo con la organización. Construimos junto una visión a 5 años de dónde queremos ser, no desde el punto de vista de número financiero, sino como compañía en general. Y tú lo has visto, la presentamos hace poco en la convención de ventas. Entonces yo fui muy claro en qué es lo que quería hacer. Y además, por coincidencia de la vida, yo estaba luchando conmigo mismo antes de comenzar a estudiar administración de empresa. Sí, me gusta mucho la medicina. Entonces, no sabía si estudiar medicina o estudiar administración de empresa. Finalmente entré en una buena universidad en Italia y dije, bueno, vamos a seguir con administración de empresa. Pero comencé a trabajar en una compañía del sector salud y entonces pude de alguna forma juntar esas dos cosas. La otra cosa que me ha siempre guiado en mi visión, no sé si conozcan, me imagino que conozcan un político y escritor italiano del 500, Machiavelli. Y tiene una fama negativa, pero en realidad él ha sido muy bueno. Y él escribió un libro para el príncipe de Florencia, Lorenzo el Magnífico. El príncipe se llama este libro. Y él allí hace una metáfora, diciendo que el príncipe tiene que ser como un archero, que cuando apunta, tiene que apuntar un poquito más alto de lo que es el objetivo final, porque la flecha por naturaleza hace así, ¿no? La gravedad la trae hacia abajo. Entonces yo creo que uno en la vida se tiene que poner metas muy altas, porque uno nunca sabe, ¿no? La meta siempre, la vida siempre ajusta un poquito donde tú vas a ir. Entonces yo creo que es muy importante apuntar muy en alto. Y la otra parte, hay una frase de una canción de John Lennon que a mí me gusta mucho, se llama Beautiful Boy, que él le dice en la canción, es para su hijo, le dice: Life is what happens to you while you're busy making other plans. La vida es lo que te pasa cuando estás ocupado a hacer otros planes. Entonces creo que tienes que tener siempre la flexibilidad de tener un plan B, un plan C y un plan D, porque nunca sabes cómo la vida te va a ir. Entonces mi recomendación para todo el mundo es que miren muy alto y tengan planes de respuestas si algo no funciona para conseguir la meta que están buscando. Okay. Y aparte del viñedo de Toscana, ¿te gustaría hacer tu propio negocio o empresa? Bueno, en los países que ya conoces. Entonces eso sería un negocio, no sería para hacer vino solo para tomármelo yo, porque si no me pasaría que es como borracho ahí abajo de un árbol de olivo. Tal vez no es tan bueno. No, sería tener un negocio en realidad, un negocio en la parte. Por alguna razón siempre me ha gustado eso de los viñedos. Estuve viendo también en Argentina ahora estaba viendo aquí en México si hay alguna oportunidad también, ya que se está desarrollando tanto. Sí, exacto, sería el Valle de Guadalupe, toda esa parte ahí, que sería muy, muy interesante hacerlo. Yo creo que es una combinación entre vivir en la naturaleza y una vida un poco más, tal vez, sana y balanceada, pero al mismo tiempo tener un negocio. Y junto con eso me gustaría mucho tener uno de esos pequeños hoteles boutique. En Italia hay un concepto, no sé si hay aquí también, se llama agriturismo. En Italia, creo en España tiene también, se llama turismo rural, que son esas viejas casas que en Italia son del 1400, 1500, que reestructuran y tienes 2, 3 cuartos y ahí hacen su propia comida con todo lo que cultiva. Que cultiva ahí es un concepto bien interesante. Entonces me gustaría más eso. Grandes cosas, para decir, no, voy a entrarle, no sé, en una distribución de algo, no, eso no me interesa. Me gustaría más hacer ahora esto y después dedicarme a algo completamente diferente. Bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la clave para que una compañía tenga éxito y crezca cada vez más? Primero, tener claridad sobre qué es lo que quiere hacer y lo que quiere ser. Y por eso yo insistí mucho en construir esta visión. Porque si tu único objetivo es el número del plan que tienes para el año siguiente, entregas el corto plazo, pero no vas a pensar cómo vas a crecer hacia el futuro. Entonces, pensemos qué es lo que queremos no solo hacer, sino ser como compañía en 3 y en 5 años.
qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de las personas, de los procesos, de los productos, y finalmente todo eso se traduce también en resultados financieros. La otra parte que para mí es fundamental, trabajar con ética. Yo soy un fuerte partidario, ¿se dice también en español? Sí. Que las cosas se tienen que hacer de la forma correcta. No hay caminos más cortos para llegar más fácil, no. Las cosas se tienen que hacer de una forma transparente, correcta, de forma que la gente también externamente reconozcan eso. Entonces tienes que tener tus ideas claras, trabajar de una forma transparente y correcta, y tú me conoces bien, construyendo también un ambiente de trabajo que sea placentero y positivo para que todo el mundo también se pueda desarrollar. Yo no podría trabajar en un contexto donde el único objetivo es trabajar. Tienes que también hacerlo construyendo un ambiente que sea propicio para que las personas se sientan bien y puedan vivir de una forma mejor. Al final del día nosotros pasamos más tiempo aquí en la oficina o en la calle, para las personas que están en la calle, en nuestro contexto de trabajo, que en la casa con nuestros seres queridos. Entonces, si lo hacemos en un ambiente que no es positivo, es muy difícil. Y creo que también tiene mucho que ver por eso países como Alemania, como Suiza, porque tienen otro tipo de mentalidad en el que no jalas al que está al lado, sino que entre todos se ayudan para subir Sí. al mismo tiempo, ¿no? Sí. Siento que, bueno, México y en muchos otros lugares lo hacen de otra manera. Entonces, Sí, hay tal vez más espíritu de participación y de colaboración. En otros contextos es más de competencia, ¿no? Con el otro. Y la competencia es buena, pero tienes que claro. estar hecha de una forma saludable, ¿no? Y sana, porque si no es deterioro para... Exacto. Bueno, has viajado alrededor de todo el mundo. ¿Alguna vez cuando empezaste, por ejemplo, cuando tuviste tu entrevista, te imaginaste viajando por todo el mundo y por la misma compañía? O sea, con la misma compañía. Con la misma compañía tal vez no, pero sí siempre yo tuve la idea que iba no solo a viajar, sino a vivir en otros países. Yo, antes de comenzar, creo que tenía unos 23, 24 años, me decía, mira, nací en Italia, crecí en Italia, pero ¿quién me dice que Italia es mejor lugar para mí? Tal vez hay contextos donde yo me sienta mejor que Italia. Entonces tengo que probarlos. Entonces sí, yo quería vivir fuera. Entonces a tu pregunta de antes, tal vez no escogí el país, pero sí escogí de probar países y contextos diferentes. Y la verdad que estoy muy feliz y satisfecho con haber hecho esta escoge en mi vida. Es difícil, nuevamente, porque dejas tu familia a un lado y no los puedes ver todo el tiempo que te gustaría, pero por la otra parte te enriquece mucho de otras formas. Hay que hacer sacrificios para lograr. ¿Cuál crees que sea como el ambiente laboral indicado dentro de una empresa? El ambiente, yo creo que es lo que estaba diciendo antes. El ambiente tiene que ser un ambiente positivo, un ambiente donde el espíritu de colaboración pueda desarrollarse y crecer, pero al mismo tiempo tiene que ser ambicioso, porque está bien colaborar internamente, pero afuera tienes la competencia y tienes que ganar. Lo que me gusta mucho de lo que nosotros hacemos es que nosotros hacemos algo que es bueno para el contexto, por ejemplo, en este caso, de la salud de los mexicanos y del sistema de salud de México, como lo hacemos en todos los otros países donde trabajamos, y al mismo tiempo intentamos cada vez más hacer acciones que sean socialmente responsables y que sean también sustentables desde el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, trabajar de una forma que permita valorar todo lo que ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros pacientes en este caso, pero también al contexto general donde vivimos. Y la otra cosa que para mí es muy importante es que las personas se puedan desarrollar dentro de la organización. Entonces, yo soy una persona que por mi carácter y mi naturaleza, yo no soy para nada jerárquico y no soy para nada formal.
Harry lo puede decir, yo no quiero que me hablen de usted, no quiero que hagan cita cuando quieran verme. Yo paso mucho tiempo en los pasillos hablando con todo el mundo y para mí eso es algo muy importante, ¿no? Porque si yo estoy aquí en ese contexto es porque cada organización humana necesita una estructura para poder funcionar. Pero por tener el título que tengo no me hace mejor de cualquier otra persona que está dentro de la organización. Yo en este contexto estoy aquí porque por mi experiencia, por lo que he aprendido y por lo que puedo contribuir a la organización, pero somos todos iguales. Entonces, yo quiero que también esto se pueda vivir dentro de la compañía. Pero parece mentira, hay personas que todavía son muy jerárquicas y se lo toman a mal. Yo me acuerdo, no aquí, pero me pasó en Brasil, que yo iba y hablaba con personas, gerentes o analistas, y después el director venía conmigo y me decía, pero ¿por qué fuiste a hablar con ellos sin pasar por mí? ¿Por qué no puedo ir a hablar con la gente dentro de la organización? Y hay gente que la piensa todavía así, pero yo creo que es más por miedo y no están seguros de sí mismo, claro. Y entonces tienen miedo que yo me entere de algo que no quieren que sepa, que por otra cosa. No, o que le gane o que llegue a su puesto, ¿no? O sea, exacto. Como que eso es bueno, el siempre estar como, o sea, para que crean que están en el mismo nivel, para que ellos también tengan la ambición de poder llegar a donde estás tú, ¿no? Donde está alguien más. Claro. Pero mira, pero ese es el miedo. Sí, pero más uno crece en la organización, más se da cuenta de que el éxito de uno primero depende del éxito de todas las personas que están dentro de la organización. Porque yo no puedo ser exitoso si el equipo no es exitoso. No hay forma. Matemáticamente es imposible. Y la otra cosa, más personas se desarrollan y son promovidas dentro de mi organización, más se refleja positivamente en mí, porque es una indicación que yo estoy haciendo lo correcto para que la organización crezca. Es como cuando tú siembras algunas cosas, las plantitas, si le das agua, el nutrimiento adecuado, crecen. Si no lo hacen, no crecen. Entonces, al final, ¿para qué? Okay. ¿Algún reto o problema que hayas vivido dentro de Baxter? Los retos los vivimos a diario, ¿no? Los retos y sobre todo en una función como la mía, tienes que entregar los números diariamente. Bueno, diariamente a veces es exagerado, pero cada mes tienes que entregar los números, ¿no? Y a veces hay meses que no entregas por varias razones, ¿no? Entonces tienes que dar explicaciones, tienes que decir por qué estás haciendo para recuperar, todas esas cosas. Esos son los retos. Más que esos, hay retos en momentos determinados, cuando, por ejemplo, pasas en un proceso de reestructuración dentro de la organización, que tienes que tomar decisiones que pueden ser difíciles, pero es parte de tu trabajo, ¿no? Y al comienzo a mí me costaba bastante, pero al final cuando uno lo analiza, es cierto, tiene un impacto a corto plazo grande en algunas personas, pero al final es por el bien más grande de toda la organización, y entonces si lo contextualizas bien, si lo haces bien, respetando a las personas, planeando, dando oportunidad, se puede hacer, pero sigue siendo un reto. O sea, ¿es una forma como de resolverlo? O sea, primero detectarlos, ver un proceso, o cómo los resuelves. O algún, más que nada algún reto o algo, como algún obstáculo que hayas tenido en tus 20 años, como que el más que te haya quedado marcado, y de qué manera lo resolviste. Mira, a veces es más difícil cuando tú tienes una idea, venderla internamente que venderla externamente. Entonces ahí tienes que aprender unas habilidades, en el sentido bueno, políticas, de cómo posicionar la idea, cómo posicionarte, con quién irte a hablar de esta cosa. Entonces tienes que desarrollar unas habilidades un poquito más finas que al principio no necesariamente uno tiene. Y eso es un reto. Pero vas aprendiendo, a veces con errores, a veces invirtiéndole un poquito más de tiempo. Pero lo puede hacer. Retos grandes, la verdad, no he vivido, afortunadamente. Bueno, en tu opinión, ¿cuáles son las características de un líder? De un líder. Un líder es lo que dice la palabra. ¿Qué es un líder?
Líder es alguien que lidera, que guía. Entonces, tú tienes que... y mira cómo es el contexto. Si uno ve líderes en inglés, ¿sabes cómo se dice en alemán líder? Führer. ¿Saben quién era el Führer? Sí. ¿Saben cómo se dice en italiano? Bueno, en italiano no, en latín. Dux, ducis. Entonces, Hitler era un Führer, era un líder. Mussolini era un líder también, un duce. Y viene todo de la misma palabra, ¿no? Que es la palabra de conducir. Duce es la misma, dux es la misma de conducir, ¿no? La misma raíz latina. Entonces, es una persona que conduce, es una persona que guía, que da claridad. Entonces, para mí, en mi posición, en la posición aquí debería separar, no necesariamente mi posición significa ser un líder, pero un líder es una persona que da un objetivo y que lidera con el ejemplo, que dice cómo hacer las cosas, pero haciéndolas, no simplemente diciendo cómo hacerlas. Tiene que dar las herramientas, tiene que dar las posibilidades para que todo el mundo pueda hacer las cosas, pero tiene también que demostrarla directamente. Entonces, una persona que está en la frente, que guía, en el sentido así de agarrar de la mano y decir, vamos a hacerlo así, y que inspira a las personas a seguirlos. Si yo me quedo aquí sentado y no demuestro que creo en lo que digo y que lo vivo y que lo hago, difícil que tú quieras hacerlo también. Entonces tengo que inspirar y tengo que guiar demostrando las cosas. Eso es como creo que debe ser un líder. Bueno, ya dijiste que no has tenido retos tan grandes, pero tu experiencia favorita o alguna que más te haya marcado dentro de Baxter, ¿cuál sería? Hasta ahora, mi experiencia laboral de la cual yo me siento más satisfecho es la de Brasil, porque Brasil hicimos un turnaround, ¿cómo se dice turnaround en español? ¿Okay? Como que le dimos la vuelta desde el punto de vista... Como cambiaron el modelo y todo lo... Sí, una recuperación, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista cultural dentro de la organización. Era una organización que estaba perdiendo dinero, había perdido varias posiciones de mercado y al mismo tiempo muchas personas salían de la organización. Las encuestas, nosotros hacemos cada año encuestas de clima interna para ver cómo está la organización, tomar el pulso de la organización, y estaba muy mal. Y no lo he hecho solo yo, claramente. En el equipo lo hicimos, los resultados mejoraron muchísimo, las personas comenzaron a no salir de la organización, mejoramos la encuesta interna y ganamos varios reconocimientos externos también. Entonces, eso desde mi punto de vista es lo que me ha dado más satisfacción en mi carrera hasta ahora. ¿Cómo y ahora vamos a inspiras? aplicar en México. Claro. ¿Cómo inspiras a tu equipo durante tiempos difíciles? No sé, tienes que preguntarlo a ellos. Yo no sé, no puedo decir eso. No, yo creo que el ejemplo. La mejor forma, el ejemplo de no ¿cómo se dice? De no manejar desde mi oficina, sino meterme en las cosas y no echarme para atrás en la acción, y estando al lado de ellos. Yo por naturaleza soy una persona muy positiva y optimista, entonces soy así, intento también transmitirlo a las personas y con el ejemplo hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero después te lo puede preguntar a ellos, no sé. Tú puedes decir algo, ¿no? Sí, pero es tu entrevista. Está bien, pero esa es una pregunta para otra persona. ¿Cuáles crees que son tus debilidades y tus fortalezas dentro de esta empresa? Mis fortalezas, creo que lo que he demostrado hasta ahora y cómo consigo engancharme con las personas. Yo soy una de esas personas que recibe mucha energía de las personas, entonces yo paso mucho tiempo con todo el mundo, ¿no? Porque
es lo que me hace sentir bien y también creo que es muy importante para mi rol, ¿no? Estar con las personas. Mis debilidades es que, y sobre todo cuando uno crece en la organización, a veces eso no digo que se convierte en un problema, pero tienes que saber manejarlo bien, porque a veces tienes que tomar decisiones difíciles y cuando uno está muy involucrado emotivamente con el equipo es difícil hacer estas cosas. Pero entonces separar esta parte creo que es una de mis debilidades todavía. La otra es que a pesar de conocer relativamente bien nuestros productos y sus aplicaciones, creo que tengo un área de oportunidad para aprender un poco más. Debería pasar más tiempo en el campo y por varias razones no he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces necesito enfocarme un poquito más en eso. Yo creo que la proximidad con el cliente es muy importante y no lo hago tanto cuanto debería hacerlo. Bueno, ya para cerrar, ¿algún consejo que quieras compartirnos o en general a alguien que quiera ser como tú o crecer así dentro del campo laboral? Uh-huh. Bueno, todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Tengan claridad sobre qué es lo que quieren hacer. Intenten planificar cómo llegar hasta allá con planes también de alternativos, ¿no? El importante es tener la idea clara. Yo quiero irme de aquí a Monterrey, ¿ok? Pero después ves si vas en avión, si vas de carro, si vas de camión, si vas a Guadalajara y después le das por ahí, o si vas a Veracruz, hay miles de modos para llegar al objetivo que tú quieres llegar. Entonces es importante planificar algunas alternativas, pero tener claridad más o menos un cierto porcentaje de dónde quieres ir. Ponerle pasión en lo que haces, pero sin perder el balance que también tienes que tener una vida privada, ¿no? Y eso es otro de las cosas que yo sacrifiqué, ¿no? Hasta ahora. Lo he dicho de mi familia, pero también por cambiar país cada 3 años, también no es fácil encontrar una persona que te quiera seguir en eso, ¿no? Entonces he dejado algunas novias por ahí porque no han querido seguirme en mis pasos. Te rías, es así. Es difícil encontrar alguien que siga, que la piense exactamente. Ese ritmo de vida. Exacto, ¿no? Y sabes, si la otra persona también tiene aspiraciones de carrera, no necesariamente mi movimiento ahora puede ser replicado por ella de la misma forma en el mismo país. Entonces ahí es un poco difícil. Entonces balancear, acordarse que también la vida privada es muy importante, ¿no? Pero sí, ustedes tienen toda una vida adelante, piensen bien lo que quieren hacer y no tengan miedo. Si uno se equivoca, después se corrige, ¿no? Una de las cosas que decimos dentro de la compañía, uno de los, no sé si valores, cómo llamarlos, que nos decimos es fail fast and fail forward. Entonces, si te equivocas, equivócate rápido y sobre todo aprende sobre eso para ver cómo puedes mejorar después, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo y todo, recibirnos. Ha sido un placer. Gracias. Ya luego le mostramos el video. Pero nuestra